eso ya es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero para mientras, pues así, ¿verdad? La cosa con los comunicadores sociales. Entonces, en ese sentido, para poder establecer los dos sistemas que existen, en el caso guatemalteco, el que trabajamos eminentemente es de justicia retenida. El sistema de justicia retenida es lo contrario del sistema de justicia delegada que crea el Consejo de Estado allá en Francia, como lo habíamos visto. Hay un órgano jurisdiccional especialmente contencioso administrativo, que es el caso de Guatemala. Pertenece al organismo judicial. Recordémonos que nuestro Estado es democrático, republicano y representativo en los tres poderes del Estado, y uno de ellos es el judicial. Entonces, los tribunales de justicia en materia contencioso-administrativa están regulados en el artículo 221 constitucional. A ese artículo 221 constitucional tienen que ponerle el llamado del artículo 58 de su ley del organismo judicial en el inciso D, que establece este artículo, el 58, dice la jurisdicción. La jurisdicción es única, imagínense, es única. Usted no está hablando que es territorial ni es de por el departamento de municipalidad, nada, es para el tema de justicia, ¿no? Es única. Para su ejercicio se distribuyen en los siguientes órganos y empieza A, B, C, D, tarará, tarará. Hay Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Corte de Apelaciones, Sala de Niñez y Adolescencias, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese es el llamado que tienen que hacerle a ese artículo constitucional. Luego están los juzgados de primera instancia, juzgados de niñez y adolescencia y adolescentes de conflicto con la ley penal, y los juzgados de control y ejecución de medidas, juzgados de paz y menores y los demás que establezcan las leyes, ¿verdad? Es así entonces como se explica en los sistemas de justicia delegada y de justicia retenida. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál llamado, Silvia? Disculpe, no le entiendo la pregunta. Del artículo 58, sí, es el inciso D. El inciso D dice Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahí tiene que hacer ver 221 o ver artículo 221 constitucional. Se va a su constitución y pone ahí artículo, inciso D del artículo 58 de la LOJ, ¿verdad? Esos son los chivos para ir empezando a las técnicas de estudio, ¿verdad? Porque uno en el examen privado les pregunta, ¿va? ¿Cuál es el fundamento legal en cuanto a la jurisdicción privativa para lo contencioso administrativo ordinariamente? Y se quedan así pensándolos. Hay quienes, pero inmediatamente, artículo 58, licenciado, me permite fundamentar, adelante, por favor, va. Entonces ya sacan su ley de organismo judicial y el inciso de, pero otro, y me repiten la pregunta y a veces no saben a qué se está refiriendo uno, ¿verdad? Pero es precisamente eso el fundamento legal. Recuérdense que nuestra carrera es eminentemente positiva, ¿verdad? De influencia de derecho juspositivista. Eso quiere decir que el fundamento legal está en la propia ley. Todo lo que está en ley. Si no está en ley, son derecho común. Si no hay derecho común, entonces se rige a través de las instituciones doctrinarias, ¿verdad? Pero todo debe estar fundamentado en ley. En consecuencia, por eso recibe el nombre de justicia retenida, en virtud que el encargado de impartir la justicia es el organismo judicial. La unificación de los recursos es otro de los temas regulados en nuestro programa. ¿Y eso qué tiene que ver? Es con relación a la unificación de los recursos administrativos en Guatemala. Lo que se pretendió con la emisión del decreto 119/96 es nuestra ley actual de lo contencioso administrativo. Era agrupar todos los procesos de impugnaciones o de recursos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? En una sola ley. Creo yo que hay ¿cómo se llama? Un proyecto de ley que le llamaban derecho único administrativo procesal, algo así, que pretendía esto, ¿verdad? Pero ahorita van a ver ustedes por qué esto no se ha podido regular en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, era agrupar, dice, todos los procesos de impugnación de todas las instituciones públicas, centralizadas, desconcentradas, descentralizadas y autónomas del Estado, y unificar el proceso.
Sin embargo, esto no fue posible en virtud de que varias instituciones regidas por sus propias leyes, reglamentos, no aceptaron a uniformarse. En consecuencia, instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la propia Universidad de San Carlos, la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Banco de Guatemala, Instituto Nacional de Administración Pública, la Junta Calificadora de Personal del Magisterio Nacional, que está regulada por el decreto 1485, ¿verdad? Continuaron con sus propios procedimientos de impugnación. Es decir, estas instituciones, estos órganos administrativos, en su carácter de descentralizados o autónomos, como existían antes de la misma, antes que el mismo decreto 119/96, regulan sus propios procedimientos de impugnaciones a sus resoluciones, ¿verdad? Entonces, los antecedentes de los recursos de impugnaciones a las resoluciones administrativas es el principio del decreto 119/96, aplicó el principio de unificación de los recursos como quedó establecido en el artículo 17, denominado ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición, establece la ley, serán los únicos medios de impugnación ordinario en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Vamos a ver por qué. Luego dice, se emitió el decreto 98/97, que reforma la misma ley de lo contencioso administrativo y adiciona el artículo 17 bis. ¿Qué es lo que regula o qué es lo que establece el artículo 17 bis? El artículo 17 bis establece las excepciones y establece, se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la substantación, dice, los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Es decir, en materia de trabajo, con ocasión de los trabajadores o los servidores públicos que ingresan al servicio civil por oposición, o sea, todos aquellos trabajadores que están en el renglón famoso 011, 021, 022, inclusive que tengan relación de dependencia más allá de los 6 meses, aún así sean de libre remoción, porque también la misma Corte de Constitucionalidad ya emitió opinión al respecto, inclusive el 029 es considerado ya como servidor público. Ojo con este tipo de planteamientos y de resoluciones y de las sentencias de la misma Corte. Entonces, como deben de agotarse los recursos en materia del servicio civil, y en materia de servicios civiles, la apelación regulada en el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil. Entonces, no cabe la revocatoria ni la reposición, sino por un despido directo injustificado, lo que se plantea es una apelación ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Usted trabaja en el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Economía. A usted lo despiden, le notifican hoy, lo van a despedir a través de un acuerdo ministerial. Entonces usted tiene 3 días hábiles contados a partir del día de mañana. Y le cuenta, bueno, el día lunes es inhábil, dice, para el cómputo de plazos, según el acuerdo gubernativo que emitió ahí el presidente de la República, dando puente, como comúnmente se le llama, pero es licencia con goce de salario por motivo de las elecciones. Sí, adelante, Edgar, por favor. Gracias, Luis. Solo le iba a consultar, bueno, la primera es que si usted tuviera ese pronunciamiento de la Corte que nos estaba compartiendo acerca de los renglones 029, y también mi pregunta concreta es si eso va a aplicar solamente para sector laboral o en todo lo que administrativamente se refiere. Es básicamente en materia de derechos laborales, ¿verdad? Lo que sucede es que han llegado cantidad de apelaciones en materia de amparo a la Corte de Constitucionalidad con ocasión de este renglón, ¿verdad? Pero, es decir, Edgar, o sea, si la pregunta es, no sé si es académica o es porque usted está laborando en una institución centralizada, descentralizada, autónoma como 029, no va a operar así, sino que, es decir, la Corte se ha como que adelantado a emitir criterio
que cuando le lleguen otras apelaciones en materia de reinstalación laboral, van a fallar con lugar a favor del trabajador. Es decir, es el Estado está bien, Edgar, perfecto. Y la pregunta está súper, ¿verdad? Porque entonces se nos queda muy bien académicamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Didácticamente, ¿verdad? Entonces, lo que sucede acá es que como el Estado es el primer violador, ¿va? Digámoslo, de los derechos laborales, mira, hay gente que lleva 10, 15, hasta 20 años 029 y cuando se van, solo las gracias, ¿verdad? Entonces, esta gente, imagínense 20 años, ahí hay que pelear laboralmente, hay que pelear la indemnización. Abajo lo que hace es ¿cómo se llama? Un cómputo, ¿verdad? Le hace uno las cuentas, ¿verdad? Y, pues chicas, ustedes, miren, son unas cantidades, pero preciosas para el trabajador, ¿va? Entonces, por eso se pelea la reinstalación, sueldos caídos, el pago de indemnización y reajuste salarial con indemnizaciones y etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, como esto se va a trabajar, ¿cómo se llama? En materia administrativa, si el trabajador quiere. Ahora, si no, como lo establece el Código de Trabajo, de una vez se puede plantear la demanda ordinaria laboral, ¿verdad? En los juzgados de trabajo y tiene que ser dentro de los 30 días hábiles siguientes a de notificada el despido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los jueces de trabajo le van a dar trámite a esa demanda, ¿verdad? Y entonces van a emitir sentencia, los ministerios se van a oponer a través de la Procuraduría General de la Nación, y entonces no van a, ni le van a pagar, ni lo van a restar de sueldos caídos, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, uno como abogado acude a la apelación, eso ya lo conoce una sala de trabajo. Pero como recordemos que el derecho del trabajo se supone que es sencillo, ¿verdad? O sea, una de las características de los principios es que es tutelar, es sencillo, la celeridad y todo eso que no se cumple, ¿verdad? En la vida real. Entonces, uno debe de acudir posteriormente. Como no hay cámara de amparo, si no hay casación en materia laboral, entonces uno se va directamente a la vía del amparo. ¿A dónde? Ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque una resolución que no es respetada, en este caso, pero en este caso va a ser los ministerios, son los que acuden a la apelación, ¿verdad? Perdón, al amparo, a la Corte Suprema de Justicia, y viene uno y uno apela ante la Corte de Constitucional. La cosa es que abogado laboralista, ¿verdad? Pasa 3 años, 6 años y medio, 4 años, 5 a veces, peleando todo esto, entonces uno lo que pacta con los trabajadores, ¿verdad? Luego su reinstalación, imagínense toda esa plata, ¿verdad? Uno lo que pacta es un porcentaje, ahí es donde está la ganancia de los abogados laboralistas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Entonces, con la cantidad de acciones y de apelaciones que están llegando en materia de apelaciones de amparo ante la Corte de Constitucional, de una vez emitieron esa resolución. Voy a ver si se las logro conseguir y se las comparto, ¿verdad? ¿Alguien más había levantado la mano, por favor? Habían ahí otros compañeros. Buenas noches, mucho Buenas gusto. noches, Tengo Julio. tengo Bienvenido, una duda. adelante. Cuando la sala hace el fallo y se va a amparo a la CC, esto como cuántos días, como ya hay algo previo, ¿verdad? Dictado por la corte, ¿cuántos días más o menos? Julio, fíjese que no le logré escuchar, se le cortó. ¿Puede volver a repetirme su pregunta? Disculpe. Gracias. ¿Me escucha? Julio, no logro escucharle, Julio. La pregunta de Hugo Alfredo, ¿verdad? Bueno, miren, esta es una pregunta fuera de, fuera de, fuera de cámaras, dijéramos. Buenas noches, ¿me Sí, escucha? Julio. Adelante, Julio. Gracias. Cuando la sala tiene ya una sentencia firme en un proceso
y luego viene al amparo a la CC, como ya hay una opinión, ¿verdad? Por parte de la CC, ¿cuántos días se lleva este amparo? Bueno, mire, lo que pasa es de que el amparo va a seguir su curso. O sea, el trabajador con su abogado se va a ir a la apelación a la CC y la CC, aunque haya resuelto que así va a resolver, tiene que agotarse el trámite de la vía de la apelación allá en Ya, la o sea, no CC. es automático. Ya, No ya. es automático, así es. Ajá. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, dice René Alfredo, dice que entre 15 al 25%. Sí, miren, esto es criterio. Esto es criterio porque recuérdense que, miren, pues regularmente uno cuando trabaja lo laboral, ¿verdad? Bueno, primero tiene uno que conocer todo el antecedente, ¿verdad? Del trabajador. Obviamente hay que tener y comprobarlos. Por eso hay que guardar y pedir, por favor, si son ustedes trabajadores o cuando sus clientes lleguen, cuando uno está en 029 en cualquier dependencia, uno lo que tiene que pedir es, antes de que se vaya a terminar, unos 2, 3 meses antes de que se vaya a terminar el contrato, es certificación del contrato. Uno lo va archivando, lo va archivando, lo va archivando, porque esa es la forma de comprobar la relación de dependencia, ¿verdad? Hay unas instituciones que son muy hábiles, porque así como hay abogados laboralistas, hay abogados patronalistas. Entonces le recomiendan a las instituciones que dejen unos días de por medio. Hay que, ojo con eso, ¿verdad? Porque entonces ahí hay una interrupción para algunos jueces de trabajo, ¿verdad? Que es decir, que no se terminó, ¿verdad? No se terminó ¿cómo se llama? O sea, los contratos realmente llegan el 31, pero no se fraccionan para el primero, sino que muchas veces hasta 2, 3 días de enero. ¿Verdad? Entonces ahí ya se interrumpió la relación de dependencia. Así es, ajá, la relación de dependencia. ¿verdad? Los gafetes, los nombramientos, pero vean ustedes, por esa razón es de que el 029, mire, pues, 029 tiene muchas características. Varias de ellas en las cuales por eso es de que la CC resolvió de esa manera, porque para empezar, el 029 está dentro del grupo cero, dentro del gasto grupo cero en la ejecución presupuestaria. Es decir, el grupo cero es donde están los renglones 011, 021, 022, todos los renglones de relación de dependencia, entonces ahí llega a caer el 029, ¿verdad? O sea, y todos sabemos cuando ejecutamos presupuesto, es que cuando cae al renglón cero, de ahí ya no se puede sacar el dinero, ya no se puede transferir a otros renglones. Ahí el dinero ahí se quedó. Es decir, el dinero está ya presupuesto ahí para personal, ¿verdad? Y entonces después el mismo reglamento de viáticos ya le otorga viáticos al 029. La Contraloría General de Cuentas ya está determinando hallazgos para el personal 029. ¿verdad? Y el 029 ya se le está dando tarjeta de responsabilidades. Miren, o sea, el mismo Estado solito se está allanando a todas los 5 presupuestos para que subsista un contrato de trabajo. ¿verdad? ¿Qué es el vínculo económico jurídico? ¿Qué es el contrato y el salario? ¿Qué son las órdenes? ¿Qué es un jefe inmediato? ¿Qué es un lugar? ¿Qué es equipo? ¿Verdad? Y ahí ya está realmente, prácticamente, ¿verdad? Como dicen los abogados laboralistas, ¿verdad? Perfeccionado un contrato de trabajo. ¿verdad? Entonces, lo único que hizo la CC prácticamente fue declarar eso, ¿verdad? Que ya es un trabajador, pues, ¿verdad? Pero se sigue usando, se sigue dando, hay ofrecimientos ahí de un partido, dice que va a eliminar todo eso. Yo ya quiero ver que si queden y si lo eliminan, cómo va a continuar la administración pública, porque se va a detener. ¿verdad? O sea, todo Ya esto es por... tengo una observación. Sí, Donde trabajé cada año en un contrato 029, los abogados laboralistas recomendaron realizar finiquitos civiles de esos contratos. ¿Usted qué opinión tiene de eso? son los ipso iure. Todos los finiquitos habidos y por haber, inclusive el subgrupo 18. Mire, eso es como cuando dice, ¿verdad? Uno no puede declarar en contra de sí mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace valer uno en los tribunales de trabajo? Me van a firmarlo. ¿no? Ese finiquito no vale. Cuando quieran hacerlo valer, va, o quieren hacer valer una excepción ahí por
Pero al final, y por ejemplo, las firmas son manifestación de voluntades. Entonces, ¿cómo quedan anulados? Los finiquitos sí, ¿verdad? Los finiquitos sí, ¿verdad? Pero los finiquitos lo hacen precisamente por eso, pues, ¿verdad? Precisamente para desvirtuar la calidad del contrato, ¿va? Pero no, ahí subsiste, ahí está un contrato laboral perfeccionadísimo, ¿va? ¿Verdad? Entiendo, gracias. A la orden, Julio, muy bien miren, qué buenas todas esas preguntas, porque eso lo motiva a uno porque pone uno en práctica lo que se ve en el diario vivir de la experiencia profesional, ¿verdad? Bueno, pues, entonces dentro de la administración pública, dice, Guatemala se encuentra con una variedad de recursos administrativos dispersos en distintas leyes y reglamentos administrativos. Se cuentan con 3 recursos básicos. Perdón, y no contesté la pregunta del porcentaje, ¿verdad? Sí, también ahí hablan de llamadas de atención. No, sí, terrible ustedes, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, cuando uno está a 0.29, tiene uno obligación como 0.11, pero no tiene derecho uno a nada, ¿verdad? Hasta quedarse después de horario y toda la cosa, ¿verdad? Y eso de llamadas de atención, olvídense, ¿verdad? Y luego la tarjeta de responsabilidad, firme aquí, se va, que tiene una computadora, tiene esto, y hasta carros le cargan uno a veces, ¿verdad? Entonces, imagínense, eso solo es un 0.11 supuestamente, alguien con relación de dependencia. Bueno, miren, pues, miren, yo personalmente, 21.5 no bajo, ¿verdad? Porque está comprobado precisamente porcentualmente, inicialmente el trabajador, ¿verdad? Pues tiene que dar algo simbólico, ¿verdad? Y entonces, de ahí después todo lo demás es inversión de uno, ¿verdad? Todo. Imagínense, estamos hablando del amparo, solo un amparo no baja de 20,000 quetzales y máxime si es ante la CC, ¿verdad? Ahí va a haber una vista, va a haber, en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, realmente bien pagado, ¿verdad? Y estamos hablando de porcentaje de cualquier cantidad, ¿verdad? Pero regularmente, como no bajan de 300,000 quetzales, ¿verdad? Entonces se pueden pedir muy bien 25%, ¿verdad? Hay quienes me imagino que han de sacar más, pues qué bueno por ellos, ¿verdad? Y por eso es que el laboralista, ¿verdad? Cuando siente, tiene 10 demandas laborales, ¿no? En curso. Entonces, cuando empiezan a caer, que ahí empieza lo bonito, ahora es una inversión, ¿verdad? Para el abogado laboralista, ¿verdad? Muy bien, se cuentan con 3 recursos básicos de la legislación guatemalteca: recurso de reposición, recurso de revocatoria y recurso de apelación, ¿verdad? Eso, digámoslo en términos generales, ¿verdad? El conflicto jurídico de aplicación de los recursos. Dice, ¿a qué nos referimos o qué es lo que pretende el programa del curso cuando establece este punto? ¿Cuál es el conflicto, verdad? Pues muy sencillo. El profesor Hugo Calderón nos explica. En la redacción y el efectos de la derogación de los artículos 17 y 17 bis del decreto 119-96 regula el ámbito de aplicación de los recursos administrativos. Y en el artículo 49 de esta ley, en que únicamente deroga el decreto 1881 y no hace otra clase de derogatoria que era en la antigua ley, ¿verdad? Esto va ligado al criterio de la misma Constitución Política de la República en su artículo 134, que establece los parámetros de la descentralización y autonomía y que dichos órganos actúan por delegación del Estado. Asimismo, la cantidad de los votos que el Congreso de la República debe de haber o debe de emitir o debe de tener este tipo de leyes para crear estas instituciones para aprobar dichos órganos siendo mayoría calificada. Es decir, las 2/3 partes. Actualmente las 2/3 partes son 107 diputados con ocasión de ser 160 los diputados. En consecuencia, haber aprobado estos mayoría de votos de dicha ley no se deroga y no modifican las leyes de la USAC, la del Banguat, la de CDAE, todas las entidades descentralizadas o autónomas. Es decir, estas instituciones tuvieron que tener mayoría calificada y dentro de sus leyes establecieron los procesos de impugnación, ¿verdad? Y de recursos dentro de las mismas instituciones. Sin embargo, el decreto y las reformas del 119-96 fueron aprobadas por mayoría simple. Es decir, no derogan la creación de un decreto creando un recurso
general para todos no derogaba a las otras leyes. ¿Y cuál era la solución? Como lo mismo aquí lo va a decir el licenciado Hugo Calderón. Que otro de los criterios es que las instituciones descentralizadas y autónomas se rigen por sus propias leyes que fueron creadas con mayoría calificada. Lo que hace que no se pueda aplicar los recursos administrativos de revocatoria y reposición que regula la ley de lo contencioso administrativo, aplicando los recursos que establecen sus propias leyes y reglamentos. Otro de los criterios es de prevalencia de la ley especial sobre la ley general. El artículo 13 de la ley de organismo judicial, aduciendo el decreto 119/96, es ley general y que cada caso, cada órgano descentralizado y autónomo como el IX, la USAC, CDAG, Banco de Guatemala, entre otros, son especiales. Por último, el problema se resolvería como sucedió con el Código Municipal, que en materia de recursos administrativos se aplica lo que para el efecto establece el decreto 119/96. Pero ¿qué es lo que pasa o qué fue lo que sucedió con relación al Código Municipal? Si nos vamos al Código Municipal, ¿verdad? Dice el artículo 178 del decreto 12-2002, que siempre debe de llevarlo. El presente decreto fue aprobado por más de las 2/3 partes total de diputados que tienen el Congreso de la República. Entrará en vigencia el 1 de julio del año 2002 y será publicado en el Diario Oficial. Pase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación, dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a los 2 días del mes de abril del año 2002. Efraín Ríos Montt era el presidente y Portillo Cabrera, publíquese y comuníquese y publíquese, ¿verdad? Y entonces acá, sí, de una vez estableció en el artículo 171, leyes supletorias, en lo que no contraríe su naturaleza son aplicables a este procedimiento las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal, Ley de Organismo Judicial y Ley de lo Contencioso Administrativo. Y acá, entonces solo con esto, pero acá habla precisamente de los recursos, ¿verdad? Y aquí establece esta ley, ¿verdad? Que serán conocidos los recursos medios de impugnación, dice el artículo 155, recurso revocatoria contra los acuerdos de resoluciones dictados por el alcalde, por cualquier otro órgano colegiado municipal distinto del Consejo Municipal o de cualquiera de las empresas municipales y otras autoridades administrativas municipales, procede el recurso revocatorio, al igual que deberá interponerse ante quien dictó la resolución que se imponga. Y revocatoria de oficio, ahora recurso de reposición ante el Consejo Municipal, etcétera, etcétera. Eso se debió haber hecho. Entonces, pero entonces políticamente, compañeros, la ley de servicio civil es intocable. No va a ser, no, porque es de consenso político. La ley orgánica de la Universidad de San Carlos tampoco nunca va a ser tocada, olvídense. Ahí brincamos todos los sancarlistas. Disculpen por la expresión. Y la ley del magisterio tampoco, el decreto 1485 tampoco va a poder ser tocada. Es decir, se han convertido como que en instituciones estandartes, ¿verdad? Y entonces al final eso hacen que sean imposibilitados que puedan ser reformadas. Esa sería la única forma, entonces, para poder englobar a todas las instituciones dentro de los recursos de revocatoria y de reposición, tal y como lo establece el licenciado Hugo Calderón. Fases o etapas del procedimiento de impugnación en general. Debido a las circunstancias enumeradas anteriormente, no se pueden unificar los procesos de impugnación en general. Sin embargo, se pueden mencionar o identificar que hay algunos recursos que coinciden. 1. Plazo para plantear el medio de impugnación. Siempre hay plazo que se inicia con la notificación de la resolución desfavorable que va desde 3, 5 hasta los 10 días. El procedimiento intermedio es el de si la impugnación es en contra del órgano que tiene superior jerárquico, significa que el subordinado tiene necesariamente que elevar el expediente al superior. Esa será una fase intermedia. Número 3, que el órgano debe emitir la resolución al recurso, el superior jerárquico es el que tiene que emitir la resolución, tanto el recurso de revocatoria como el recurso de reposición. Esta facultad no le está atribuida a los subordinados. 4, plazo en que la autoridad administrativa debe emitir la resolución al recurso. Todo plazo en la administración pública no debe exceder de 30 días de conformidad con el artículo 28 constitucional. 5, las audiencias y dictámenes a las otras entidades administrativas, como el caso de la PGN, Consejo Técnico de la Unidad de Recursos Humanos de la SAT,
Todas las audiencias conferidas a los órganos de consulta deben de tener contemplado un plazo máximo para emitir sus dictámenes. Sin embargo, si no las tuviera, se entenderá que no pueden ser más allá de 30 días, aplicando el artículo 10 del inciso F de la ley de amparo que establece dicho plazo cuando no hay ley o reglamento. Compañeros, esta diapositiva, por favor, no le hagan caso, ¿verdad? Esto son leyes para todo el programa de consulta. ¿Qué leyes tienen que estudiar para el primer examen parcial? Aquí estaríamos finalizando, compañeros, con el contenido de la segunda unidad. Según el programa, el primer examen parcial se itera por la primera unidad y la segunda unidad. El examen va a venir con 2 series. Una de un formulario Google que vienen preguntas de falso verdadero y preguntas de selección múltiple. Usted tiene que pinchar la A, la B o la C. Y luego viene una parte procesal. ¿Qué le puedo preguntar en esa parte procesal? Que me haga usted una solicitud de un trámite inicial administrativo. Eso es lo que me va usted a diseñar. Eso lo va usted a diseñar en PDF. El esquema del trámite administrativo que ya les compartí. Las partes que integran un dictamen técnico o un dictamen jurídico, no que me haga el dictamen. Que me elabore, por ejemplo, los requisitos que debe de tener su escrito inicial de una revocatoria, de una reposición. Eso ya vimos, está en el artículo 11 de su ley de lo contencioso administrativo y también está en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cosas muy generales de procesal. Todavía no le voy a preguntar esquemas porque no se los he compartido. Todavía no le voy a preguntar la introducción de ciertos memoriales porque tampoco no los hemos visto, ¿verdad? Pero sí va a haber parte procesal que usted tiene que elaborar. El examen está programado para el día martes a las 20 horas. Estoy publicando el link del formulario y les va a llegar a su Classroom la parte procesal como tarea de clase. Usted primero conteste, es mi recomendación. Primero conteste las preguntas del formulario Google. Ahí va a venir mucho procesal también, va a venir mucho manejo de leyes. ¿Qué leyes? Las leyes que van en las diapositivas, tanto en la primera parte de la primera unidad como en la segunda. No escuchen bien, por favor. No voy a preguntar introducción de memorial Jorge Bolaños, escuchen bien. No les voy a preguntar memoriales porque no los hemos visto. Usted está entendiendo mal, por favor. No voy a preguntar. Ya para el segundo examen parcial, sí, obviamente, porque ya para el segundo parcial sí ya se deja de venir toda la parte eminentemente procesal. Pero ahorita conteste su formulario Google, que lo más seguro es que van a ser 20 preguntas, ¿verdad? Y va a haber 10 puntos en la parte de procesal. Tienen 1:30 para responder el examen. En este Classroom yo publico el formulario Google. Salgan de eso primero, ¿verdad? El único esquema, Melanie, el único esquema, si ha estado asistiendo a clases que hemos enviado, es el del procedimiento administrativo, únicamente, ¿verdad? Ese sería el esquema que yo les estaría preguntando. Ese esquema, ustedes tienen que elaborar su propio esquema, no el que yo les envié, porque esa es otra de las observaciones. Si usted comparte algún material, o si yo le pregunto ese esquema, y usted me va a enviar ese esquema, tiene automáticamente 0. Van a ir en las instrucciones del examen, que tiene que ser un esquema elaborado por ustedes mismos, aunque sea a mano. A mano me lo puede enviar. Tienen para estudiar todo el fin de semana. Hay puente casi en la mayoría de instituciones el día lunes por la segunda vuelta electoral. Y entonces hay que aprovechar ese tiempo para repasar todas las diapositivas
para hacer ahí su llamado de leyes y para estudiar los pocos materiales que yo les he enviado, ¿verdad? No les voy a pedir que elaboren uno de esos materiales, sino que, por ejemplo, un dictamen técnico, ¿eh? ¿Qué partes tiene un dictamen técnico? ¿Verdad? Un dictamen jurídico, ¿verdad? Nada más, pero no que usted me lo elabore. Si le puedo pedir también una solicitud, es un caso hipotético. Luego le voy a preguntar sobre la solicitud, ¿verdad? Si la solicitud se la declaran sin lugar, ¿verdad? Por ejemplo, elabóreme la solicitud de apertura de un centro educativo y usted vive en Misco. Y la departamental del Ministerio de Educación que le queda es la departamental Occidente. Entonces usted tiene que dirigir su solicitud Misco el día del examen, ¿verdad? 22 de agosto del 2023. Señor director de la Dirección Departamental de Educación Occidente, Ministerio de Educación presente, ¿verdad? Su nombre va, si fuera yo, va Juan Carlos Pérez Díaz, va de tantos años, guatemalteco, soltero, casado, viudo, divorciado, va. Me identifico con tal DPI, ¿verdad? Solicito sus buenos oficios a efectos de autorizarme la creación o la apertura de un centro educativo, toda vez que ya cumplí con todos los requisitos de ley, atentamente, punto. Ahí va el derecho de petición. Hipotéticamente le voy a preguntar, ¿verdad? Pero le declaran sin lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué recurso plantearía usted? Como es el director departamental de educación, ¿verdad? Entonces, que nos ha presentado clase. A ver, dice que es como lo... Sí, exactamente, así es. Sí, lo que estoy repitiendo es de clases anteriores, ¿verdad? Pero son ejemplos, son casos hipotéticos. No sé si va a ser ese o va a ser otro, ¿me entienden? ¿Verdad? Y entonces el recurso que usted tiene que plantear a esa resolución desfavorable es un amparo, no, eso sí no. ¿Verdad? El amparo y lo vamos a ver para el examen final si nos da tiempo. El amparo es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Pero sí se les puede preguntar el fundamento legal en materia de amparo. ¿Cuál es el plazo para resolver de la administración pública? Es el inciso F del artículo 10 de la ley de amparo. Eso lo he estado repitiendo como que fuera dolor de cabeza, ¿va? 2 aspirinas y una limonada o taza de café amargo, ¿va? Él lo he estado repitiendo, ¿verdad? O sea, estudiante consecuente, estudiante que sí asiste a clases, no va a tener problemas con el examen. El problema es, fíjense, acá en esta sección son 250. Ahorita hay solo conectados 167. Ese estudiante que nunca ingresa y que cree que a control remoto va a contestar el examen, ese es el que le va a ir mal. Por eso yo en mis exámenes digo éxitos para el estudiante consecuente, para el estudiante constante, consecuente, ¿verdad? Y suerte para los areganes que ni siquiera nunca ingresan, por lo menos venir a saludar, ¿verdad? Pero bueno, aquí en clase es que yo doy los chivos, ustedes allá si los anotan o no, ¿verdad? Ahorita creo yo que ya agoté no solo el contenido, sino todas las instrucciones que van a ir en el examen y quedan estos 15 minutos para que usted pregunte, por favor, ¿verdad? De ley de amparo, inciso F del artículo 10 de la ley de amparo. Adelso. Inciso F. Adelante, Rosa Cristina, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Con Buenas respecto, noches. como usted habla de 2 partes, pongamos que la primera parte del formulario de las 20, de las 2 series se equivalaría como a los 20 puntos, y la segunda parte procesal serían los 10, donde va incluido el esquema que usted nos dijo que tenemos que hacer nosotros. Así es. Está bien, gracias, esta era mi duda. A la orden, Rosa Cristina, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, yo creo que sí hay suficiente material para ser objeto de evaluación, ¿verdad? Y mi recomendación es de que
agoten el formulario Google, ¿verdad? Y después se queden con la parte puramente procesal, ¿verdad? Así no se están preocupando tanto, ¿verdad? Revisen ahí la parte procesal con el material que se les ha compartido. Recuérdense que hay un dictamen técnico, un dictamen jurídico, hay una resolución administrativa, hay un expediente administrativo, hay providencias de trámite también, ¿verdad? Y está el esquema del procedimiento administrativo, el esquema que yo les compartí, ¿verdad? También dije en clase en algún momento que otra de las formas para hacer el esquema era nada más poner número 1, tal paso, número 2, tal paso. Si no tienen computadora, ¿cómo hacer ustedes los recuadritos? ¿Verdad? Sí tiene que ser un esquema propio de ustedes, pero también ese esquema enumerar. Número 1, tal cosa. Número 2, tal. Número 3, tal y tal y tal y tal. Etcétera. O sea, material hay, ¿verdad, compañeros? Así es que al no haber preguntas ni dudas, estaríamos concluyendo. Sí, Ofelia, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo quisiera Buenas noches. molestarla a ver si no me regala unos minutitos al finalizar la clase. Quería hablar con su persona. De acuerdo, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Brian, adelante, por favor, y luego José. Solo una consulta, licenciado, para aclarar, usted indicaba que no iba a pedir la redacción como tal de la petición, o sea, usted va a poner un caso hipotético de la redacción haciendo la solicitud y de ese caso usted va a plantear la pregunta procesal, ¿verdad? Así es, es correcto. Muchas gracias. A la orden. José Ezequiel, adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, yo sí, solo con una duda acerca del tema que se tocó de los 029. Ah, sí. En el contrato 029 yo tengo noción, no sé si estoy bien o estoy mal, de que el 029 del contrato solo se puede extender hasta un año, pero el mínimo no sé si sería de un mes o tiene algún mínimo o algún máximo. El 029 puede ser de días y no se puede extender, solo puede ser máximo hasta de un año fiscal. Y puede ser contratado usted solo por una semana si la autoridad lo desea, ¿verdad? Y máximo un año, ¿verdad? Mínimo pueden ser 2 días, 3 días, 4 días, porque la naturaleza del 029 es que son servicios profesionales o técnicos para un trabajo determinado y para que usted entregue el producto un informe determinado, ¿verdad? Pero en la práctica es un trabajador más, ¿verdad? Es un asistente más, es un profesional más. De hecho, hay muchos profesionales, por ejemplo, en salud. El 031 tiene relación de dependencia, son jornales, Elena, ¿verdad? Recordémonos la naturaleza de los contratos. Cuando ustedes firmen sus contratos, ahí va dentro de la redacción del contrato, el objeto del contrato. El 031 está denominado como jornales. Son todos aquellos trabajadores, por ejemplo, de limpia, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a todos los guardabosques en los parques, guardarrecursos también que les llaman, ellos están contratados por 031. Todo el personal, por ejemplo, de limpieza operativos de las escuelas de arte, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, están contratados bajo este renglón, ¿verdad? Así es, ¿verdad? No sé si ahí está resuelta su duda, José. Sí, muchas gracias, Lick, pero ahorita con lo que dijo de los jornales me surgió la siguiente duda. O sea, en el 029 los contratos se dan con estipulación de un sueldo base, o sea, referente al tipo de prestaciones de servicios que va a dar la persona, o es igual que los 031 que tienen estipulado por ejemplo, 80 quetzales al día, por decirle algo. Por eso Igual está regulado el 029. No, el 029 es el máximo del 029 es de hasta mensualmente, si está estipulado o calendarizado por mes, ¿verdad? O sea, póngale, son 6 meses, o son 3 meses, o inclusive un mes, ¿verdad?
El máximo puede ser de hasta 30,000 quetzales. Mínimo cualquiera, porque el 029 se utiliza tanto para servicios profesionales como servicios técnicos, ¿verdad? Pero si no hay un mínimo, un máximo sí, que son los 30,000 mensuales, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, licenciado, le agradezco bastante. A la orden. Bueno, Y si ya no hay licenciado, más, sí, adelante, Julio, por favor. gracias. ¿Por qué el máximo 30,000? Porque están afectos a algún impuesto o algo así. No, fíjese que para eso sí han establecido dentro de las disposiciones finales y transitorias de los ejercicios de la aprobación de los presupuestos. Esto lo ha determinado el Congreso de la República. Esto es con ocasión, dicen ellos, que la transparencia, que esto y que lo otro, y que para que los funcionarios, no, los profesionales, técnicos o profesionales, no ganen más allá de lo que gana un funcionario público, por ejemplo. Me causa duda, por ejemplo, con el contrato 189, el de Empago ganaba 450,000 quetzales. En ese contrato, ese subgrupo, ¿hay algún monto máximo? Recuérdese que la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, en el inciso D, en el artículo 44, establece que las personas individuales, pueden ser, no hay tope, es ilimitado lo que se puede ganar por el subgrupo 18. No hay Gracias. un tope. El contrario censo con el 029, ¿verdad? Bueno, Belisario, adelante, por favor. Sí, Lick, perdone, fíjese que yo he tenido un poquito de inconvenientes con el internet, entonces le he escuchado un poco interpretado. Hablando sobre la parte procesal, usted había comentado que solicitaría posiblemente el esquema de procedimiento administrativo, ¿es correcto? Así es. ¿Y la solicitud de trámite administrativa? Así es. Una petición simple y llana, ¿verdad? De ¿Y qué un más? caso, de un caso ficticio. Es que no le podría decir. No, ahorita no le, o sea, es en base a los materiales que se les ha dado en el Classroom, ¿verdad? Pues la solicitud puede ser de cualquier entidad, no una en Así específica. es, así es, así es. Solo serían prácticamente esas dos cosas administrativas más el formulario. Así es correcto. Gracias, licenciado, por su apoyo. A la orden. Catalino, adelante, por favor. Licenciado, una pregunta. Muy buenas noches. En el caso del 029, ese es un contrato de un mes, 2 meses o un año. ¿Se tienen que renovar las personas otra vez cuando se hace el contrato al otro año? Sí, siempre. Siempre. Ahora, pero haciendo lo mismo y teniendo un horario, se rompe ahí. Mire, lo que pasa que se rompe o hay interrupción de la continuidad con el ejemplo que yo les puse. Si, por ejemplo, si termina el 31 de diciembre y lo contratan hasta el 15 de enero, por ejemplo, ahí ya se interrumpió, ¿verdad? Sí, no. Pero es criterio de algunos jueces darle continuidad o no, ¿verdad? Sí, pero si solo que se presentara en lo civil, porque si se presenta en lo laboral, sí le da lugar al laboral porque hay continuidad de trabajo y ningún contrato es sólido ahí, es decir, se rompe. Sí, pero ¿y usted por qué va a ir a lo civil? No, por eso, no se va a lo civil, cuando se va a lo civil es cuando se pierde, cuando se va al... Es que nunca se tiene que ir para lo civil. Lo que pasa es de que el compañero, y creo yo que fue Julio el que habló, el que indicó que dice que en una dependencia los abogados laboralistas ahí indicaban que se tenía que firmar todos los años finiquito, ¿verdad? Finiquito civil. Y eso es porque entonces quieren desvirtuar lo laboral, ¿verdad? Pero yo ya le indicaba a él que ese finiquito es nulo ipso iure, porque no puede ser superior a los principios que tutelan el derecho de trabajo, ¿verdad? Y toda vez habiendo los 5 presupuestos de un contrato de trabajo, ahí está perfeccionadísimo la relación contractual laboral, ¿verdad? Entonces el finiquito es declarado sin lugar por los jueces, ¿verdad? Ok, gracias. A la orden. Bueno, ya no habiendo entonces más preguntas,
ni con relación al punto de hoy, ni con relación al examen. Yo les agradezco muchísimo su permanencia en este Classroom y que haya estado pendientes a la adhesión a la transmisión. Y entonces, también solo recordarles que durante las semanas de los exámenes empiezan el día martes. Al día voy a proyectarles, déjenme ver aquí todavía, les voy a proyectar el calendario de exámenes, porque aquí lo tengo cabalmente en ventana, ¿verdad? Les voy a compartir, ¿verdad? No sé si ahí lo logran visibilizar. Entonces, miren, pues, el martes 22 iniciamos con nuestro curso. Luego el 24, que es el jueves siguiente, no tendríamos clase. Luego el 28, 30 y 1, en estos días no he revisado el calendario, pero si coincidiera con el día martes y jueves que tenemos clase, pues obviamente tampoco no van a haber clases. Pero si fuese el caso de que no cayera en martes y jueves, son ustedes los que van a decidir si tenemos clases o no. Es decir, si solo hay 20, 25 estudiantes adheridos a las transmisiones, porque al día siguiente va a haber examen, pues yo no acostumbro a dar clases. Insisto, son ustedes los que deciden y los que mandan. Si hay menos, como son 250, tendrían que haber 125, entonces ahí sí es lógico que impartamos el curso, así como ahorita que se han tenido los 157 adheridos a esta transmisión, ¿verdad? Entonces sería lo único, ¿verdad? Y entonces nos vemos y saludamos en el Classroom el próximo martes ya para el primer examen parcial. Que descansen, pasen feliz noche y muchas bendiciones. Nos vemos entonces. Feliz noche, Lick. Gracias.